Hace apenas unos días, algo ocurrió en el corazón de Latinoamérica que no puede ser ignorado por la Iglesia. No fue una campaña evangelística organizada por una denominación, no fue una convocatoria política, no fue una moda viral nacida en redes sociales. Fue algo que nadie programó, pero que miles obedecieron. Yo estaba en contacto directo con un pastor amigo en el centro de Lima cuando me llamó con la voz entrecortada y me dijo: «Pastor, salga a la calle, tiene que ver esto con sus propios ojos». Eran cerca de las 6 de la tarde, una hora común, una ciudad acostumbrada al ruido, al tráfico, al caos cotidiano. Pero ese día algo era distinto. En la Plaza San Martín, sin tarimas, sin luces, sin artistas invitados, la gente empezó a reunirse. No llegaron con pancartas ideológicas ni con consignas políticas. Llegaron con Biblias gastadas, con rostros cansados, con niños tomados de la mano y con lágrimas que no estaban ensayadas. Lo primero que llamó la atención no fue la multitud, sino el silencio. En medio de una de las zonas más ruidosas de la ciudad, cientos de personas estaban de rodillas. Algunos lloraban en voz baja, otros simplemente miraban al cielo, otros abrazaban a sus hijos. Nadie dirigía, nadie daba órdenes. De pronto, una mujer mayor se levantó las manos y comenzó a orar en voz alta, pidiendo perdón por la nación. No gritó, no profetizó con tono altivo, no buscó atención, solo dijo: «Señor, no sabemos qué viene, pero sabemos que te necesitamos». Esa frase fue suficiente. Como si hubiera sido una señal invisible, otros comenzaron a orar. No todos al mismo tiempo, no en desorden, sino como olas que se levantaban y se apagaban. Lo que estaba ocurriendo no era espectáculo, era hambre. Mientras eso pasaba en Lima, me llegaban mensajes desde otras partes. En Bogotá, un grupo de jóvenes se había reunido espontáneamente frente a una iglesia cerrada y decidieron quedarse toda la noche orando. En Ciudad de México, familias enteras se congregaron en una colonia popular para clamar por protección y dirección. En Buenos Aires, un pastor me escribió: «No lo anunciamos, no lo planeamos, pero la gente empezó a llegar sola, algo los empujó». Y eso fue lo que más me estremeció. No había un nombre detrás, no había una agenda clara, no había un rostro humano al cual atribuirlo. Y cuando algo mueve a la gente sin necesidad de promoción, la iglesia tiene la responsabilidad de preguntar: ¿quién está hablando? Uno de los momentos que más me marcó fue cuando un joven, no mayor de 20 años, se me acercó mientras observábamos la escena y me dijo algo que no he podido sacar de mi espíritu. Me dijo: «Pastor, yo no sé mucho de Biblia, pero siento que si no estoy aquí hoy, voy a llegar tarde a algo». No dijo «tengo miedo», no dijo «me dijeron que viniera», dijo «siento». Y esa palabra fue como un golpe suave pero firme. Porque cuando el pueblo empieza a sentir sin que nadie lo manipule, es porque Dios está tocando una fibra profunda. Esto no fue un evento aislado, no fue un caso curioso para comentar y seguir con la programación normal. Esto fue una reacción. Y las reacciones siempre ocurren cuando algo se aproxima. Nadie reacciona si no hay una causa. Nadie se levanta a clamar si todo está estable. Nadie abandona la comodidad si no percibe, aunque no sepa explicarlo, que el tiempo cambió. Y mientras oraba esa misma noche, con el ruido de la ciudad aún resonando en mis oídos, entendí algo que me estremeció. Lo que acabamos de ver en Latinoamérica no es nuevo, está escrito. La Biblia está llena de momentos donde pueblos enteros reaccionaron antes de que los eventos se manifestaran con fuerza. Gente sencilla, sin poder, sin títulos, sin control del sistema, pero con oído espiritual. Y cuando entendí eso, supe que este mensaje no era para informar, sino para despertar. Porque esto no fue casualidad, no fue emoción colectiva, no fue coincidencia cultural, fue una señal. Y toda señal exige discernimiento. Antes de seguir avanzando, necesito que hagas algo sencillo, pero espiritual.
no como una dinámica, sino como un acto de conciencia. Escribe en los comentarios esta frase con respeto y con intención: Señor, protege a mis seres queridos. Escríbelo no para mí, sino para ti. Porque si no entendemos esto desde ahora, llegaremos tarde a lo que Dios ya comenzó a anunciar. Amada iglesia, lo que vimos no puede quedarse en la superficie del asombro. No basta con decir algo pasó y seguir adelante como si hubiera sido solo un momento emotivo. Porque cuando Dios permite que algo así ocurra, Él no está buscando espectadores, está buscando entendimiento. Aquella escena que te describí no fue solamente una multitud orando, fue una respuesta espiritual antes de una explicación racional. Y eso en la historia bíblica siempre ha significado una sola cosa: Dios está hablando primero al espíritu antes de permitir que los hechos se manifiesten en lo natural. Mientras meditaba en todo lo ocurrido, entendí que Latinoamérica no reaccionó porque alguien la empujó. Reaccionó porque algo fue activado en lo profundo. Hay regiones que se mueven cuando los sistemas tiemblan, cuando la economía colapsa, cuando la violencia estalla. Pero hay pueblos que se mueven antes, cuando todavía todo parece estable en la superficie. Y esos pueblos en la Biblia siempre fueron usados como advertencia, como termómetro espiritual, como señal para otros. No porque fueran más poderosos, sino porque eran más sensibles. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios no comienza sus grandes movimientos con estruendo político ni con anuncios imperiales, sino con un quebrantamiento silencioso en lugares inesperados. Así comenzó en Nínive, así comenzó en Israel en tiempos de los jueces, así comenzó incluso en el nacimiento de la iglesia primitiva. Nadie en Roma estaba preocupado cuando un pequeño grupo empezó a reunirse en casas, a orar, a ayunar y a clamar. Nadie lo vio como una amenaza. Nadie entendió que aquello era el inicio de un cambio que terminaría sacudiendo imperios. Pero el cielo sí lo sabía. Y por eso te digo esto con temor de Dios. Lo que acaba de hacer Latinoamérica no es un final, es un inicio. No es una celebración, es una advertencia misericordiosa. Porque cuando Dios despierta a un pueblo sin que haya todavía una crisis visible, lo hace para prepararlo, no para entretenerlo. Lo hace para posicionarlo espiritualmente, no para inflar su orgullo. Y si no entendemos esto, corremos el riesgo de convertir una señal divina en una anécdota inspiradora, y eso sería trágico. Hay algo que el Espíritu Santo comenzó a inquietar en mi corazón mientras oraba por esta región. Latinoamérica ha sido llamada históricamente el continente de la fe. Muchos lo dicen con romanticismo, otros con burla. Pero la Biblia nos enseña que Dios suele escoger lo que otros menosprecian para cumplir propósitos que otros no ven venir. No porque el pueblo sea perfecto, sino porque todavía sabe clamar, todavía sabe llorar, todavía sabe doblar las rodillas cuando no entiende. Y eso en tiempos finales es un tesoro espiritual que no todos conservan. Mira con atención, lo que vimos no fue teología sofisticada, fue clamor, no fue doctrina elaborada, fue hambre, no fue estrategia eclesiástica, fue dependencia. Y cada vez que en la Biblia aparece un pueblo que reacciona así, es porque el Espíritu de Dios está marcando un cambio de estación. Nadie clama de esa manera cuando todo sigue igual. Nadie abandona la comodidad sin una razón espiritual profunda. Nadie se reúne espontáneamente para pedir misericordia si no percibe que algo se está cerrando y algo nuevo está por abrirse. Aquí es donde debemos ser muy sobrios, porque hay dos formas de interpretar lo que ocurrió. La primera es superficial, decir que fue un momento bonito, emotivo, necesario para aliviar la tensión social. Pero la segunda, la correcta, es bíblica. Entender que fue una respuesta preventiva del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que cuando Dios despierta antes de tiempo, es porque quiere evitar un dolor mayor
o preparar a su pueblo para atravesarlo con discernimiento. No es la primera vez que Dios hace esto. Antes del diluvio, hubo una predicación insistente que parecía exagerada. Antes de la caída de Jerusalén, hubo profetas clamando cuando todavía había templo. Antes de la venida del Mesías, hubo una voz en el desierto llamando al arrepentimiento. Y antes de grandes sacudidas espirituales y sociales, siempre hubo un remanente que sintió primero. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Y aquí quiero que escuches esto con claridad pastoral, no con miedo. Latinoamérica no está reaccionando porque ya todo se cayó, está reaccionando porque Dios está avisando. Y cuando Dios avisa, lo hace por amor. Lo hace porque no quiere que su pueblo sea sorprendido, confundido o arrastrado por el pánico. Lo hace porque hay cosas que solo se pueden atravesar bien cuando el corazón ya fue alineado antes. Mientras oraba, el Espíritu Santo me llevó a pensar en algo muy serio. Muchas veces celebramos los movimientos visibles, pero descuidamos el llamado invisible que viene con ellos. Porque todo despertar genuino trae consigo una responsabilidad. No basta con clamar un día, no basta con llorar una tarde, no basta con reunirse una vez. El verdadero despertar comienza después, cuando el pueblo entiende que Dios no solo lo visitó, sino que lo está llamando a una posición distinta. Latinoamérica no fue despertada para sentirse especial, fue despertada para interceder, prepararse y sostener. Porque cuando Dios despierta a los sensibles primero, es porque los necesitará cuando otros todavía estén confundidos. Y eso implica carga, no aplausos. Implica perseverancia, no emoción pasajera. Implica volver al altar cuando las cámaras se apaguen y cuando nadie esté mirando. Permíteme decirlo con amor y firmeza. Si este clamor no produce transformación sostenida, disciplina espiritual y retorno a la palabra, entonces se diluirá como tantos otros momentos intensos que no dejaron fruto. Pero si el pueblo entiende que esto fue una señal de alineamiento, entonces estamos ante algo mucho más profundo de lo que imaginamos. Estamos ante un llamado a ocupar un lugar profético en medio de tiempos que no serán simples. Hay algo más que no podemos ignorar. En la Biblia, cuando un pueblo reaccionaba así, no solo se preparaba para sí mismo, sino que se convertía en referencia para otros. Jerusalén debía ser luz para las naciones. Israel debía ser ejemplo entre los pueblos. La iglesia primitiva debía ser sal y luz en medio del imperio. Y hoy, sin caer en triunfalismos, debemos entender que Dios puede estar posicionando a Latinoamérica como una voz de advertencia y clamor para otros lugares que todavía están dormidos espiritualmente, aunque llenos de recursos y estructuras. Esto no es orgullo regional, es responsabilidad espiritual. Porque cuando Dios despierta a alguien primero, también le exige más fidelidad, más humildad y más obediencia. No para señalar a otros, sino para sostenerlos cuando llegue el tiempo. Y ese tiempo, amado hermano, no se mide solo por noticias, se mide por el pulso espiritual de la tierra. Por eso esta parte del mensaje es crucial, porque no estamos interpretando un evento, estamos discerniendo una señal. Y la pregunta que empieza a formarse, aunque todavía no la respondamos del todo, es esta: si Dios despertó así a un pueblo, ¿qué viene después? ¿Qué está tratando de prevenir? ¿Para qué nos está alineando ahora y no después? No respondas aún. Solo guarda esta verdad en tu corazón. Dios nunca despierta sin propósito. Y lo que ocurrió en Latinoamérica no fue el ruido de una multitud, fue el eco de una advertencia bíblica que ya fue escrita, pero que ahora empieza a vivirse. Amada iglesia, ahora debemos avanzar un poco más profundo, porque si nos quedamos solo en la emoción del momento, perderemos la revelación que Dios quiere entregar. Ya vimos que lo ocurrido no fue casualidad,
que no fue un impulso humano ni una coincidencia social. Pero ahora viene la parte que exige madurez espiritual. Entender que esto ya ocurrió antes. Porque cuando algo se repite en la historia espiritual, deja de ser un evento aislado y se convierte en un patrón. Y Dios siempre habla por patrones antes de hablar por consecuencias. La Biblia no es solo un libro de promesas, es un mapa de ciclos. Todo lo que Dios hace en una generación tiene ecos en generaciones pasadas. Y cuando un pueblo reacciona de manera espontánea, colectiva y quebrantada, como lo estamos viendo ahora, el cielo no lo interpreta como una moda, sino como una alineación. Latinoamérica no inventó nada nuevo, está caminando por una huella antigua que ya está marcada en la palabra. En las Escrituras, cada vez que Dios estaba por permitir una sacudida, una transición o un juicio correctivo, primero despertaba a un grupo que parecía insignificante para el sistema dominante. Nunca comenzaba por los centros de poder, nunca por los imperios autosuficientes, nunca por los que creían tenerlo todo bajo control. Dios siempre empezaba por los que todavía sabían ayunar, llorar y clamar, por los que no tenían respuestas, pero sí dependencia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo reflejado hoy. Pensemos con sobriedad. En tiempos bíblicos, cuando el corazón de las naciones se endurecía, Dios levantaba voces en lugares inesperados. A veces era un profeta en el desierto. A veces era una ciudad extranjera que se arrepentía antes que el pueblo escogido. A veces era un remanente pequeño que discernía el tiempo cuando la mayoría dormía. Nunca fue masivo al principio. Siempre fue sensible. Siempre fue incómodo. Siempre fue una advertencia viva. Y aquí hay una verdad que debemos aceptar aunque nos confronte. Dios no despierta a un pueblo porque todo va a mejorar de inmediato, sino porque el tiempo exige preparación. El despertar no es la meta, es la antesala. Es el sonido de la trompeta antes del movimiento. Es el llamado antes de la transición. Por eso no podemos tratar lo ocurrido como un logro espiritual, sino como una responsabilidad espiritual. Cuando un pueblo reacciona antes de ver la tormenta, es porque el Espíritu Santo ya la percibió. Y esto es clave. Dios no revela todo de una sola vez. Él despierta primero el corazón, luego el entendimiento, y solo después permite que los hechos confirmen lo que ya había advertido. Si Dios mostrara todo de golpe, muchos se paralizarían. Por eso Él prepara primero el interior. Latinoamérica está entrando en ese momento bíblico donde el clamor antecede a la explicación, donde la gente ora sin saber exactamente por qué, pero sabe que debe hacerlo, donde se busca a Dios no por recompensa, sino por urgencia espiritual. Y esto no ocurre en pueblos que están satisfechos. Ocurre en pueblos que, aunque no lo sepan explicar, disciernen que algo se está cerrando y algo nuevo se está abriendo. Aquí es donde vemos el patrón repetirse con claridad. En la Biblia, cuando los tiempos cambiaban, Dios siempre marcaba un antes y un después a través de señales humanas. El clamor del pueblo nunca fue el final del proceso, fue el inicio de una etapa más exigente, porque después del clamor venía la prueba, después del arrepentimiento venía la obediencia, después del ayuno venía la necesidad de permanecer firmes cuando ya no había emoción. Esto es importante decirlo con claridad pastoral. El verdadero desafío no es reaccionar, es sostener. Muchos pueblos reaccionaron momentáneamente en la historia bíblica, pero pocos perseveraron cuando el proceso se alargó. Y por eso algunos perdieron lo que Dios quería hacer con ellos. No porque Dios cambiara, sino porque el pueblo volvió a dormirse. Cuando analizamos la palabra, vemos que Dios no solo observa quién reacciona primero, sino quién se mantiene fiel cuando la novedad desaparece. El clamor es visible, pero la preparación es silenciosa. La oración pública es poderosa, pero el altar privado es determinante. Y ahora mismo, Latinoamérica está siendo invitada a pasar
de la reacción visible a la preparación profunda. Hay algo más que debemos discernir. En los tiempos bíblicos, cuando un pueblo respondía antes que otros, no era para salvarse solo, sino para convertirse en puente, advertencia y refugio. El pueblo que escuchaba primero se convertía en instrumento para otros, no para juzgarlos, sino para interceder por ellos, no para exaltarse, sino para cargar con ellos. Esto nos obliga a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos entendiendo que este despertar no es solo para nuestra bendición, sino para nuestra asignación? Porque cuando Dios despierta primero a alguien, también le da una carga que otros todavía no sienten. Y esa carga no siempre es cómoda. A veces es llorar cuando otros celebran. A veces es orar cuando otros se distraen. A veces es guardar silencio cuando otros se burlan. La historia bíblica nos muestra que los pueblos sensibles suelen ser incomprendidos. Se les llama exagerados, alarmistas, emocionales. Pero el tiempo siempre termina dándoles la razón. No porque fueran más inteligentes, sino porque escucharon antes. Y escuchar antes siempre tiene un costo. Implica nadar contra la corriente. Implica sostener convicciones cuando todavía no hay evidencia visible. Y aquí quiero hablarte directamente, no como predicador distante, sino como pastor que también tiembla ante lo que viene. No todos van a entender este tiempo. Algunos se burlarán, otros dirán que es exageración, otros dirán que siempre ha pasado lo mismo. Pero la Biblia nos enseña que los tiempos no se disciernen por mayoría, se disciernen por sensibilidad espiritual. Lo que estamos viviendo ahora es una alineación. Como cuando piezas dispersas empiezan a encajar sin que nadie las empuje. Como cuando distintos puntos del mapa reaccionan al mismo tiempo sin haberse puesto de acuerdo. Eso no es casualidad, eso es sincronía espiritual. Y la sincronía espiritual siempre indica que el cielo está marcando el ritmo. Latinoamérica está entrando en esa sincronía, no porque sea perfecta, no porque sea más santa que otros pueblos, sino porque todavía hay hambre, todavía hay clamor, todavía hay dependencia. Y Dios siempre responde al hambre genuina, aunque esté mezclada con debilidades. Él no busca perfección, busca disposición. Pero ahora viene el punto crucial de esta parte del mensaje. Cuando el patrón se repite, la responsabilidad aumenta, porque ya no podemos decir que no sabíamos, ya no podemos decir que fue inesperado, ya no podemos decir que fue solo un momento. Ahora sabemos que esto encaja en un diseño bíblico mayor, y cuando uno entiende el diseño, ya no puede vivir igual. No quiero que tomes esto como amenaza, sino como advertencia amorosa. El Espíritu Santo no despierta a un pueblo para asustarlo, sino para alinearlo. Pero la alineación implica cambio, implica soltar cosas, implica ordenar prioridades, implica volver al altar cuando nadie aplaude, implica sostener la fe cuando la emoción se disipa. Por eso esta parte del mensaje no busca exaltarnos, busca ubicarnos. No busca inflar nuestra identidad regional, busca afinar nuestra responsabilidad espiritual. Porque lo que se repite en la Biblia no se repite por accidente, se repite porque Dios es fiel a su manera de obrar. Y cuando vemos el mismo patrón, debemos prepararnos para la misma exigencia. Y aquí dejamos sembrada la semilla que seguirá creciendo. Si esto ya pasó antes, entonces también sabemos que suele venir después. No lo diremos aún con detalle, pero debemos empezar a entenderlo, porque el pueblo que discierne el patrón no vive en pánico, vive en preparación. Y la preparación, amado hermano, siempre marca la diferencia entre los que atraviesan el tiempo con paz y los que son arrastrados por él. Guarda esto en tu espíritu mientras avanzamos. Dios está alineando antes de sacudir, despertando antes de probar, llamando antes de exigir. Y Latinoamérica está siendo parte de ese alineamiento, no para gloria humana,
sino para cumplir un papel bíblico que ya fue escrito y que ahora empieza a manifestarse delante de nuestros ojos. Amada iglesia, ahora entramos en un punto que no es cómodo, pero es absolutamente necesario, porque hasta aquí hemos hablado de señales, de patrones, de alineamiento, pero llega un momento en toda revelación donde Dios deja de hablarle al colectivo y comienza a examinar el corazón individual. Y este es ese momento. Porque cada vez que en la Biblia un pueblo fue despertado antes de tiempo, hubo una división silenciosa que ocurrió después. No todos reaccionaron de la misma manera, ni todos perseveraron igual, ni todos entendieron lo que estaba en juego. Aquí es donde el mensaje deja de ser inspirador y se vuelve confrontador. No porque Dios quiera herir, sino porque lo que viene no se atraviesa con superficialidad espiritual. Y el Espíritu Santo me ha llevado con insistencia a una verdad que debemos decir sin rodeos. Si este despertar no produce una respuesta sostenida, ordenada y obediente, entonces se convertirá en testimonio en contra de nosotros y no a favor. En la Biblia, el mayor peligro nunca fue que el pueblo no escuchara a Dios una vez, sino que escuchara, reaccionara y luego volviera a dormirse. Eso fue lo que provocó las mayores pérdidas espirituales, no la ignorancia, sino la indiferencia después de la advertencia. Y por eso este bloque del mensaje es un quiebre, porque aquí Dios nos pregunta directamente, ¿qué haremos con lo que ya vimos y sentimos? Hay una ilusión peligrosa que siempre aparece después de un mover inicial. La idea de que ya cumplimos con nuestra parte, que ya oramos, ya clamamos, ya nos reunimos, ya mostramos sensibilidad. Pero en la Escritura, el clamor inicial nunca fue suficiente por sí solo. Siempre fue el comienzo de un proceso más profundo, más largo y más exigente. El clamor abre la puerta, pero la obediencia sostiene la casa. Déjame decirlo con claridad pastoral. El despertar no nos exime de la disciplina, nos la exige. Porque ahora sabemos más, ahora discernimos más, ahora sentimos más, y a quien más se le revela, más se le demanda. Eso no es castigo, es responsabilidad espiritual. Y Latinoamérica, al reaccionar antes, también entra antes en esa zona de responsabilidad. Cuando miramos la historia bíblica, vemos que muchos pueblos reaccionaron emocionalmente ante una palabra fuerte, pero pocos ordenaron su vida después. Algunos lloraron, ayunaron, se postraron, pero luego volvieron a las mismas prácticas, a los mismos altares mezclados, a la misma tibieza. Y cuando la sacudida llegó, la reacción previa no fue suficiente para sostenerlos. Esto nos obliga a una pregunta que no podemos evadir. ¿Estamos dispuestos a cambiar algo real o solo a sentir algo fuerte? Porque el Espíritu Santo no despierta para provocar emociones intensas, despierta para provocar transformaciones duraderas. Y si no estamos dispuestos a permitir que este tiempo toque nuestras prioridades, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir la fe, entonces estamos jugando con algo muy serio. Aquí aparece el riesgo mayor, pensar que este llamado es solo para otros, para líderes, para pastores, para intercesores visibles. Pero en la Biblia, los tiempos de advertencia nunca fueron selectivos. Alcanzaban al sacerdote y al pueblo, al anciano y al joven, al padre y al hijo. Nadie podía delegar la respuesta espiritual. Cada casa debía alinearse. Cada familia debía ordenar su altar. Y aquí quiero hablarte como pastor que ama, no como juez que señala. Si seguimos viviendo igual después de este despertar, algo está mal. No porque Dios haya fallado, sino porque nosotros no entendimos el peso del momento. No se trata de abandonar el trabajo ni de vivir con miedo. Se trata de vivir con discernimiento. Se trata de volver a poner a Dios en el centro real, no solo en el discurso. En la Biblia, cuando Dios despertaba a un pueblo antes de una sacudida, siempre había un llamado claro a la separación interna. No a aislarse del mundo, sino a dejar de depender de él. No a huir de la sociedad, sino a dejar de copiarla. Y ese llamado siempre incomodó,
porque implicaba renunciar a ciertas seguridades, a ciertas prácticas normalizadas, a ciertas mezclas toleradas. Latinoamérica tiene una fe apasionada, pero también arrastra patrones peligrosos: dependencia emocional de eventos, espiritualidad intensa pero intermitente, alta sensibilidad pero poca constancia. Y el Espíritu Santo está llamándonos a madurar, no a apagarnos, a profundizar, no a dispersarnos, porque los tiempos que se aproximan no se navegan solo con pasión, se navegan con raíz. Aquí es donde muchos pueden perderse si no escuchan con humildad, porque cuando Dios despierta antes, también comienza a sacudir lo interno, empieza a incomodar pecados ocultos, desórdenes tolerados, dobles discursos, no para condenar, sino para limpiar. Pero no todos quieren ser limpiados. Algunos prefieren volver a dormir antes que enfrentar el proceso. Y esto es lo que la Biblia muestra con dolor una y otra vez. El pueblo que no soporta el proceso termina anhelando volver atrás, volver a Egipto, volver a lo conocido, volver a lo cómodo. No porque Egipto fuera bueno, sino porque era familiar. Y ese es el peligro después de un despertar, que el pueblo, cansado del proceso, decida conformarse con menos de lo que Dios ofrecía. Quiero que entiendas esto con claridad. El quiebre no viene primero de afuera, viene de adentro. Antes de que las estructuras externas tiemblen, Dios sacude las internas. Antes de que el sistema se mueva, Dios examina el altar. Y ahora mismo este despertar está exponiendo qué tan sólida es nuestra fe cuando no hay música, cuando no hay multitud, cuando no hay emoción colectiva. Por eso este mensaje no puede ser solo escuchado, debe ser asumido, porque lo que viene después del despertar es un tiempo de definición, no necesariamente inmediata, pero progresiva, donde cada uno decide si profundiza o retrocede, si ordena o posterga, si obedece o negocia. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas hoy, determinarán cómo atravesamos lo que viene mañana. Aquí debo decir algo que pesa en mi espíritu. No todos los que reaccionaron permanecerán. No porque Dios los rechace, sino porque no todos están dispuestos a pagar el precio de la constancia. En la Biblia, muchos comenzaron bien, pero pocos terminaron firmes. Y no quiero que eso vuelva a repetirse con nosotros. No quiero que este despertar se convierta en un recuerdo inspirador pero estéril. Este es el tiempo donde Dios está diciendo: si me buscaste en la plaza, ahora búscame en el cuarto. Si clamaste en público, ahora obedéceme en privado. Si lloraste por la nación, ahora ordena tu casa. Porque la protección espiritual no se activa por emoción, se activa por alineamiento. Y el alineamiento siempre empieza en lo secreto. No te hablo de perfección, te hablo de honestidad. No te hablo de religiosidad, te hablo de rendición. Dios no está buscando un pueblo impecable, está buscando un pueblo dispuesto a corregir, dispuesto a dejar lo que estorba, dispuesto a decir: hasta aquí llegué, dispuesto a tomar en serio la advertencia antes de que se convierta en consecuencia. Y aquí dejamos claro el punto de quiebre de esta parte. Si no reaccionamos correctamente después del despertar, perderemos algo. No la salvación, pero sí la sensibilidad. No el amor de Dios, pero sí la claridad espiritual. Y eso, en tiempos de confusión, es una pérdida enorme. Porque el pueblo que pierde discernimiento es fácilmente arrastrado por el miedo, por la manipulación o por el engaño. Por eso este bloque no termina con aplauso, termina con reflexión. Porque Dios nos está llamando a algo más profundo que una reunión espontánea. Nos está llamando a una postura permanente, a una fe que no depende del ambiente, a una obediencia que no negocia, a una preparación que no espera señales más fuertes para empezar. Y mientras avanzamos hacia lo que sigue, guarda esto en tu espíritu. Dios despertó primero para darnos tiempo. Tiempo para ordenar, para volver, para limpiar, para fortalecer raíces. Pero el tiempo no es infinito.
Y el mayor error que podemos cometer ahora es pensar que siempre habrá otra oportunidad igual de clara. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de amor serio, porque el Padre que ama advierte, y el Hijo que entiende responde con obediencia. Y eso, amado hermano, es lo que determinará si este despertar será solo un episodio emocionante o el inicio de una preparación que nos sostendrá cuando los tiempos se vuelvan más exigentes. Amada iglesia, llegamos ahora a un punto decisivo del mensaje, porque después del quiebre viene la instrucción. Dios nunca confronta sin mostrar camino, nunca sacude sin ofrecer dirección, nunca despierta sin señalar para qué. Y si hemos entendido bien todo lo anterior, entonces esta parte es inevitable. Dios está pidiendo que nos preparemos para algo específico. No es una preparación genérica, no es un por si acaso, no es un llamado ambiguo a orar más. Es una preparación con dirección, con enfoque y con propósito claro. Aquí es donde muchos se confunden, porque cuando se habla de preparación, la mente humana corre inmediatamente al miedo, a la especulación o al extremo. Pero el Espíritu Santo no está llamando a su pueblo a esconderse, sino a posicionarse. No a huir del mundo, sino a permanecer firmes cuando el mundo se sacuda. La preparación que Dios demanda no es paranoia espiritual, es madurez espiritual. En la Biblia, cada vez que Dios despertó a un pueblo antes de una transición difícil, la preparación siempre tuvo 3 dimensiones claras: el altar, la casa y la postura interior. Nunca fue solo oración, nunca fue solo acción externa, nunca fue solo cambio de discurso, fue un ajuste integral. Y eso es exactamente lo que Dios está pidiendo ahora. Primero, Dios está llamando a restaurar el altar personal y familiar. No el altar simbólico, sino el real. El lugar donde se ora cuando nadie ve, donde se busca a Dios sin micrófono, donde se abre la palabra sin apuro. Porque en tiempos estables, muchos sobreviven con fe heredada o prestada, pero en tiempos de sacudida, solo permanece en pie el que tiene raíz propia. Y la raíz se forma en el altar diario, no en el evento ocasional. Este tiempo exige que volvamos a una espiritualidad sencilla, pero profunda. Menos ruido, más presencia. Menos opinión, más palabra. Menos reacción emocional, más comunión constante. Dios no está pidiendo horas interminables de oración forzada. Está pidiendo fidelidad sostenida. Un pueblo que aprende a mantenerse conectado incluso cuando no siente nada extraordinario. Porque la estabilidad espiritual se construye en lo ordinario. Segundo, Dios está llamando a ordenar la casa. Y esto va más allá de lo material, aunque también lo incluye. En la Escritura, cada vez que venía un tiempo difícil, Dios hablaba de casas marcadas, casas alineadas, casas en orden. Porque la casa es el primer territorio espiritual que se defiende. No se puede enfrentar un tiempo de confusión externa con un hogar espiritualmente desordenado. Esto implica conversaciones que se han postergado, perdones que se han evitado, hábitos que se han normalizado y que ya no deben seguir. Implica revisar qué entra a nuestra casa, qué voces tienen autoridad, qué prioridades gobiernan el tiempo familiar. Porque cuando los tiempos se vuelven exigentes, el hogar se convierte o en refugio o en campo de batalla, y Dios quiere que sea refugio. Tercero, Dios está llamando a una postura interior correcta. Y aquí quiero detenerme con cuidado pastoral. La preparación que Dios pide no es desde el miedo, sino desde la sobriedad. No desde la ansiedad, sino desde el discernimiento. No desde el orgullo espiritual, sino desde la humildad. Porque hay una tentación peligrosa después de un despertar: creer que por haber reaccionado primero, estamos exentos del proceso. Y eso nunca ha sido bíblico. El pueblo preparado no es el que se siente superior, es el que se siente responsable. El que no señala, sino que intercede. El que no se burla de los dormidos, sino que ora por ellos.
el que no se llena de teorías, sino que se llena de obediencia práctica. Porque la preparación real no se nota tanto en lo que se dice, sino en cómo se vive. Aquí hay algo que debo decir con claridad. Dios no está preparando a su pueblo para escapar del tiempo, sino para atravesarlo con luz. La Biblia no promete ausencia de dificultades, promete presencia divina en medio de ellas. Y esa presencia no se improvisa, se cultiva, no se activa a último momento, se construye día a día. Por eso este llamado a preparación no es urgente por sensacionalismo, es urgente por amor, porque hay decisiones que deben tomarse cuando todavía hay claridad. Hay ajustes que deben hacerse cuando todavía hay paz. Hay disciplinas que deben establecerse cuando todavía hay margen. Esperar a que todo se sacuda para empezar es llegar tarde espiritualmente. Dios está llamando a su pueblo a vivir con discernimiento, no con ingenuidad, a no depender ciegamente de sistemas frágiles, sino de una fe sólida, a no poner toda la confianza en estructuras humanas que pueden fallar, sino en un Dios que no falla. Y eso no significa abandonar responsabilidades, significa asumirlas con sabiduría. Este es un tiempo donde la fe debe volverse práctica, donde la oración debe ir acompañada de obediencia, donde la espiritualidad debe tocar la agenda, las finanzas, el tiempo, las relaciones, porque la fe que no transforma la vida diaria no sostiene en el día malo. Y Dios quiere un pueblo que no solo crea, sino que esté preparado para creer cuando creer cueste. Latinoamérica ha sido despertada para algo más que clamar, ha sido despertada para permanecer, para convertirse en un pueblo que, cuando otros entren en confusión, tenga claridad, cuando otros entren en pánico, tenga paz, cuando otros pierdan dirección, tenga palabra. Pero eso no sucede automáticamente, sucede cuando se responde correctamente al llamado. Y aquí debo decir algo que el Espíritu Santo insiste en mi corazón. La preparación no es individualista, es comunitaria. Dios está llamando a iglesias que se cuiden entre sí, a familias que se sostengan, a creyentes que caminen juntos. Porque los tiempos que vienen no se atraviesan en soledad espiritual, se atraviesan en comunión, en unidad, en cuidado mutuo. No se trata de crear dependencia humana, se trata de crear cobertura espiritual, de saber a quién llamar cuando el ánimo cae, de saber dónde orar cuando la fe flaquea, de no caminar aislados en un tiempo donde el aislamiento espiritual es una de las estrategias más peligrosas del enemigo. Dios está diciendo, prepárense ahora, no porque mañana todo colapse, sino porque mañana tal vez ya no haya tiempo para ordenar lo que hoy se puede ordenar con paz. Y esta preparación no es pesada cuando se hace con entendimiento. Se vuelve incluso una fuente de descanso, porque trae claridad, dirección y propósito. Quiero que entiendas esto profundamente. La preparación es una forma de adoración. Es decirle a Dios, te creo tanto que ordeno mi vida según tu advertencia. Es honrar su voz antes de que los hechos obliguen. Es caminar por fe, no por presión. Y eso agrada profundamente al corazón del Padre. Por eso, este bloque del mensaje no termina con alarma, termina con dirección. Dios no está diciendo corran, está diciendo alineen. No está diciendo teman, está diciendo afírmense. No está diciendo se escondan, está diciendo permanezcan firmes. Porque el pueblo que se prepara bien no vive dominado por el miedo, vive sostenido por la paz. Y mientras avanzamos hacia lo que sigue, guarda esta verdad como ancla. Dios está preparando a su pueblo antes de que otros despierten, no para huir del mundo, sino para sostener la verdad cuando el mundo tiemble. No para sobrevivir apenas, sino para brillar con sobriedad. No para encerrarse, sino para ser refugio. Eso es lo que viene después del despertar, preparación con propósito. Y quien responde a este llamado no vive a la defensiva, vive con dirección. Porque cuando Dios avisa y su pueblo obedece, lo que viene no destruye, purifica, define y posiciona. Amada iglesia, llegamos ahora a un punto donde el mensaje deja de mirar solo al presente y comienza a mostrar consecuencias. Porque toda preparación tiene un propósito y toda falta de preparación también.
La Biblia es muy clara en esto. No todos atraviesan los mismos tiempos de la misma manera, aunque vivan los mismos eventos. La diferencia nunca estuvo en lo que vino, sino en cómo encontró ese tiempo a cada persona. Y este es el corazón de esta parte: lo que sucederá con los preparados y lo que sucederá con los que decidan no responder. Dios no hace acepción de personas, pero sí responde a posturas. Y cuando un tiempo de transición llega, no pregunta cuántos mensajes escuchamos, sino cuántos obedecimos. No pregunta cuántas veces clamamos, sino cuánto cambiamos. Porque la fe verdadera siempre se manifiesta en decisiones previas, no en reacciones desesperadas. En la Escritura, cuando llegaban tiempos difíciles, había dos grupos claros. No eran creyentes y no creyentes. Eran personas que escucharon y se prepararon, y personas que escucharon pero postergaron. Ambas habían recibido la advertencia, ambas habían visto las señales, pero solo una actuó con obediencia sostenida, y esa diferencia marcó destinos. El pueblo preparado no era el que sabía todo, era el que creyó lo suficiente como para ordenar su vida. No esperó a que el cielo se oscureciera para buscar refugio, no esperó a que el mar se abriera para confiar. Actuó cuando todavía parecía exagerado hacerlo. Y por eso, cuando el momento llegó, no fue sorprendido. Lo que viene para el preparado no es ausencia de pruebas, es presencia de Dios en medio de ellas. Es claridad cuando otros tienen confusión. Es paz cuando otros entran en pánico. Es discernimiento cuando otros se dejan llevar por el ruido. El preparado no vive aislado del dolor del mundo, pero no es dominado por él. Porque su confianza no está en la estabilidad externa, sino en una relación interna fortalecida. En tiempos bíblicos, el preparado no era el que tenía más recursos, sino el que tenía dirección, el que sabía cuándo moverse, cuándo callar, cuándo esperar. Y esa dirección no aparece de la nada, se cultiva en tiempos de calma. Por eso Dios despierta antes, porque quiere que su pueblo llegue al momento con oído afinado y corazón firme. Ahora, debemos decirlo con amor y verdad: el no preparado no es castigado por Dios, es expuesto por el tiempo. El tiempo revela dónde estaba realmente puesta la confianza. Y cuando todo se sacude, se hace evidente quién dependía de estructuras frágiles y quién dependía del Señor. No para humillar, sino para mostrar la diferencia entre fe declarada y fe vivida. El no preparado suele reaccionar tarde, cuando la presión ya es alta, cuando las opciones son pocas, cuando el miedo domina. Corre de un lado a otro buscando respuestas que ya habían sido ofrecidas antes. Busca palabras rápidas, soluciones instantáneas, atajos espirituales. Pero la Biblia nos muestra que lo que no se sembró en tiempo de gracia, no se cosecha en tiempo de urgencia. Aquí hay una verdad dura pero necesaria. No toda oración desesperada reemplaza la obediencia postergada. Dios es misericordioso, sí, pero Él también es ordenado. Y muchas veces la angustia que vivimos no viene del evento en sí, sino de no haber escuchado cuando aún había margen para prepararse con paz. El pueblo no preparado suele vivir dominado por el temor, no porque Dios lo abandone, sino porque su fe no fue fortalecida con raíz. Y el temor no siempre se manifiesta como pánico abierto. A veces se manifiesta como confusión, como enojo, como culpa, como búsqueda constante de culpables. Porque cuando no hay fundamento interno, cualquier sacudida externa desestabiliza. En contraste, el pueblo preparado se convierte en refugio para otros. No porque sea perfecto, sino porque tiene estabilidad. Porque cuando todo alrededor tiembla, su vida no está sostenida por noticias, rumores o sistemas frágiles, sino por una convicción profunda. Y esa estabilidad se vuelve luz. La gente empieza a preguntar: ¿por qué tú tienes paz? ¿Por qué no estás desesperado? ¿Por qué no estás reaccionando como todos?
Y ahí se cumple uno de los propósitos más grandes de Dios, que su pueblo no solo sobreviva, sino que testifique, que no solo resista, sino que sostenga, que no solo atraviese el tiempo, sino que muestre el carácter del reino en medio de él. Porque la preparación no es egoísta, es misionera. Dios prepara a unos para que otros encuentren dirección cuando ya no saben a dónde ir. La Biblia está llena de ejemplos donde los preparados fueron instrumentos de salvación para muchos. No solo espiritual, también práctica. Cuando otros no tenían respuestas, ellos sí. Cuando otros no tenían paz, ellos ofrecían consuelo. Cuando otros no sabían qué hacer, ellos podían discernir el siguiente paso. No porque fueran más inteligentes, sino porque habían escuchado antes. Pero también debemos decirlo, el no preparado pierde oportunidades espirituales. No pierde el amor de Dios, pero pierde claridad. No pierde la gracia, pero pierde posicionamiento. Y eso duele, porque ver a otros caminar con paz mientras uno vive en constante angustia genera frustración. Y esa frustración puede endurecer el corazón si no se maneja con humildad. En la Biblia, muchos se lamentaron después diciendo, si hubiéramos escuchado, si no hubiéramos postergado, si hubiéramos tomado en serio la advertencia. Y esas palabras siempre llegan tarde, no porque Dios no quiera restaurar, sino porque algunas consecuencias no se pueden evitar cuando se ignora la preparación. Este no es un mensaje de condenación, es de claridad. Porque Dios está dando tiempo ahora precisamente para que nadie tenga que decir no sabía. El Espíritu Santo está hablando, despertando, alineando, y cada uno decide qué hacer con esa voz. La preparación no es obligatoria, pero sus frutos sí son evidentes. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. Los tiempos que vienen revelarán la diferencia entre fe heredada y fe asumida, entre fe cultural y fe convicción, entre fe de domingo y fe de vida diaria. Y esa revelación no será para destruir a nadie, será para definir quién puede sostener a otros cuando la confusión aumente. El pueblo preparado no será perfecto, pero será estable. No será inmune al dolor, pero no será dominado por él. No será ajeno a la prueba, pero no será quebrado por ella. Porque su fe no está basada en expectativas humanas, sino en una relación profunda con Dios. Y eso marca toda la diferencia. Ahora bien, hay algo más que debemos decir con sobriedad. En los tiempos bíblicos, el pueblo no preparado no solo sufría más, también se volvía vulnerable al engaño. Porque cuando el miedo gobierna, la gente acepta cualquier voz que prometa alivio rápido, cualquier solución que prometa seguridad inmediata. Y ahí es donde muchos se desvían, no por maldad, sino por desesperación. Por eso la preparación también es protección contra el engaño. El que tiene discernimiento no se deja arrastrar fácilmente. El que tiene fundamento no cambia de convicción con cada noticia. El que está anclado en la palabra no corre detrás de cualquier novedad espiritual. Y eso, en tiempos confusos, es una bendición enorme. Latinoamérica está siendo llamada a ser un pueblo preparado, no para escapar del mundo, sino para discernirlo, para no caer en extremos, ni de miedo, ni de fanatismo, para caminar con sobriedad, con amor y con verdad. Para ser una voz clara cuando muchas voces compitan por atención. Y aquí debemos dejar esto bien establecido. La diferencia entre preparados y no preparados no se verá de inmediato en lo externo, se verá en lo interno, en cómo reaccionamos, en cómo hablamos, en cómo decidimos, en cómo tratamos a otros, en cómo enfrentamos la incertidumbre. Porque cuando el corazón está alineado, el comportamiento lo refleja. Esta parte del mensaje no busca dividir, busca alertar. Porque todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay margen para responder correctamente. Dios no está señalando con dedo acusador, está extendiendo una mano de advertencia amorosa. Pero esa mano no puede ser ignorada sin consecuencias.
Y mientras nos acercamos al cierre del mensaje, guarda esta verdad con seriedad. No será el evento lo que determine nuestro futuro, será nuestra preparación. No será lo que ocurra afuera, sino lo que hayamos permitido que Dios haga dentro. No será la intensidad del tiempo, sino la profundidad de nuestra raíz. Porque cuando el viento sopla fuerte, no se cae el árbol grande, se cae el que no tiene raíz. Y Dios, en su misericordia, está diciendo ahora: echa raíces, profundiza, alinea, prepárate, para que cuando el tiempo llegue, no seas contado entre los confundidos, sino entre los que permanecen firmes y se convierten en bendición para muchos. Eso es lo que viene para los preparados. Y eso es lo que se vuelve difícil para los que decidan postergar. No porque Dios cambie, sino porque el tiempo no espera. Y hoy, más que nunca, la preparación es una expresión de amor a Dios, a la familia y a la generación que nos rodea. Amada iglesia, entramos ahora en la parte donde el Espíritu Santo nos permite asomarnos al después. No al después inmediato, no a una escena cinematográfica del fin, sino al escenario espiritual que se forma como consecuencia directa de las decisiones que se toman hoy. Porque el futuro no aparece de la nada. El futuro se construye silenciosamente, con obediencias pequeñas, con renuncias discretas, con fidelidades que nadie aplaude. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en este punto. El mañana espiritual ya está siendo definido ahora mismo. Cuando la Biblia habla del futuro del pueblo de Dios después de una advertencia, nunca lo presenta como algo uniforme. No dice que todos viven lo mismo ni atraviesan el tiempo de la misma manera. Habla de caminos que se separan, de destinos que se diferencian, de frutos que revelan decisiones previas. Y eso es exactamente lo que ocurre después de un despertar genuino. El despertar no iguala, define. Para los que respondieron con preparación, con obediencia silenciosa, con alineamiento real, el futuro no se presenta como ausencia de dificultades, sino como presencia constante de dirección. Son personas que, aun cuando el entorno se vuelve incierto, no viven paralizadas. No porque sepan todo, sino porque confían en aquel que guía paso a paso. No necesitan tener el mapa completo, les basta con caminar obedientes cada día. Estos creyentes empiezan a experimentar algo que el mundo no puede explicar: estabilidad interior en medio de inestabilidad externa. No porque todo les salga bien, sino porque no pierden el centro. Pueden llorar, sí. Pueden cansarse también, pero no se quiebran por dentro. Hay una paz que no depende de las circunstancias, sino de una relación fortalecida con Dios en tiempos previos. En ese futuro, los preparados se convierten en referencia, no por títulos, no por popularidad, sino por coherencia. La gente empieza a observarlos, a preguntarles cómo hacen para mantenerse firmes, cómo hacen para no reaccionar con desesperación, cómo hacen para seguir creyendo cuando muchos ya se rindieron. Y sin darse cuenta, estos creyentes se convierten en puentes de esperanza, no porque se propusieron serlo, sino porque su vida alineada empieza a hablar. En contraste, el futuro del no preparado se vuelve más pesado de lo necesario, no porque Dios lo haya determinado así, sino porque la falta de raíz hace que cada sacudida se sienta más fuerte. Estas personas no siempre pierden la fe, pero la viven con angustia constante. Cambian de opinión con facilidad, se mueven por rumores, se desgastan emocionalmente, intentando entender lo que no discernieron cuando había tiempo. El no preparado suele vivir el futuro como una sucesión de crisis. Todo lo sorprende, todo lo desestabiliza. Y en ese estado es fácil caer en extremos, o en el miedo paralizante, o en el activismo desesperado, o en la espiritualidad confusa que corre detrás de cualquier voz que prometa alivio rápido.
no porque sea malintencionado, sino porque la urgencia nubla el discernimiento. La Biblia muestra que en estos tiempos muchos se cansan, no del todo de Dios, sino del proceso. Empiezan a decir frases como: esto es demasiado, nadie nos dijo que sería así, no pensé que duraría tanto. Y ese cansancio no viene del evento, viene de no haber fortalecido el interior cuando había oportunidad. Porque el que se prepara bien no se sorprende por la duración del proceso, se adapta con paciencia. Ahora bien, hay algo más profundo que ocurre en el futuro de los preparados. Desarrollan una fe madura. Ya no dependen de emociones intensas para creer. Ya no necesitan confirmaciones constantes para obedecer. Han aprendido a caminar por convicción. Y esa fe madura es oro puro en tiempos confusos. Porque no se vende, no se quiebra fácilmente, no se negocia por comodidad. En ese futuro vemos iglesias más pequeñas pero más sólidas. Menos ruido, más profundidad. Menos espectáculo, más presencia. Comunidades donde la gente se cuida, se sostiene, se exhorta con amor. Donde la fe se vive en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. Y eso no es retroceso, es purificación. Es Dios quitando lo superficial para fortalecer lo esencial. También vemos hogares transformados en refugios. Casas donde hay oración sencilla pero constante. Donde los hijos saben que pueden preguntar. Donde los padres saben que deben guiar. Hogares que no son perfectos, pero sí alineados. Y cuando el entorno se vuelve hostil o confuso, esas casas se convierten en lugares de paz. No porque no haya problemas, sino porque hay dirección espiritual. En el futuro del preparado, incluso las pérdidas se procesan distinto. Hay dolor, sí, pero no hay desesperación. Hay duelo, pero no hay vacío absoluto. Porque la esperanza no está puesta solo en lo que se ve, y eso marca una diferencia enorme. El preparado sufre, pero no se pierde. Llora, pero no se rinde. Se cae, pero se levanta con rapidez. En cambio, el futuro del no preparado suele estar marcado por arrepentimientos tardíos, no siempre expresados en voz alta, pero presentes en el corazón. Pensamientos como: debí haber tomado esto más en serio, debí haber cambiado antes, debí haber escuchado. Y esos pensamientos pesan, no porque Dios los reproche, sino porque el alma reconoce que tuvo oportunidad y la dejó pasar. No obstante, incluso aquí debemos decir algo con claridad pastoral. Dios no abandona al que llega tarde. Su gracia sigue disponible. Pero llegar tarde implica atravesar el proceso con más dificultad. Implica aprender bajo presión lo que pudo aprenderse con paz. Implica madurar en medio de la tormenta en lugar de hacerlo antes. Y eso no es condenación, es consecuencia natural. Ahora bien, hay un aspecto del futuro que no podemos omitir. La separación espiritual se hace más visible. No hablamos de salvación, hablamos de postura, de convicciones claras frente a convicciones diluidas, de fe firme frente a fe acomodada. Y esta separación no la provoca Dios activamente, la revela el tiempo. Porque cuando la presión aumenta, lo superficial se cae solo. En ese futuro, muchos que parecían fuertes se debilitan y otros que parecían débiles se fortalecen. No por mérito humano, sino por obediencia previa. Porque Dios no mide como el hombre mide. Él mira el corazón, la constancia, la fidelidad en lo pequeño. Y esas cosas, aunque invisibles hoy, se vuelven evidentes mañana. Latinoamérica como región también enfrentará esta realidad. No todos vivirán el tiempo de la misma manera. Habrá comunidades que brillen con sobriedad y otras que se apaguen por confusión. Habrá voces claras y voces mezcladas. Y el pueblo de Dios tendrá que discernir con cuidado a quién escuchar y a quién no. Porque el futuro traerá muchas palabras, pero no todas traerán vida. Por eso, el futuro de los preparados incluye discernimiento afinado. No se dejan llevar fácilmente. No reaccionan impulsivamente. Evalúan, oran,
esperan, saben que no toda urgencia viene de Dios. Y ese discernimiento los protege de errores costosos, porque en tiempos complejos el error no siempre es pecar, a veces es apresurarse. Y aquí aparece algo hermoso. El futuro también trae recompensas silenciosas, no necesariamente materiales, sino espirituales. Relaciones restauradas, propósitos reafirmados, llamados que se clarifican, personas que descubren que fueron guardadas para este tiempo específico, no para huir, sino para servir, no para esconderse, sino para sostener. En contraste, el no preparado suele vivir el futuro con nostalgia constante, mirando atrás, comparando, recordando tiempos mejores sin entender que Dios está haciendo algo nuevo, y esa nostalgia puede convertirse en estancamiento si no se maneja con humildad, porque Dios no construye el mañana con los ojos puestos en el ayer, sino con corazones dispuestos a obedecer hoy. Quiero que entiendas esto profundamente. El futuro no será igual para todos, pero la invitación es la misma hoy. Prepararse, alinearse, profundizar, no para evitar todo dolor, sino para atravesarlo con fe. No para controlar el tiempo, sino para caminar con Dios dentro de él. Y mientras nos acercamos al cierre total del mensaje, deja que esta verdad se asiente en tu espíritu. Lo que viviremos mañana será la consecuencia directa de cómo respondimos hoy, no de lo que sentimos, sino de lo que obedecimos, no de lo que declaramos, sino de lo que practicamos, no de lo que escuchamos, sino de lo que alineamos. Dios está siendo misericordioso al mostrarnos esto ahora, no para asustarnos, sino para darnos ventaja espiritual. Porque el Padre que ama no quiere que sus hijos caminen a ciegas, quiere que caminen con luz. Y esa luz no aparece de golpe, se enciende paso a paso, en la obediencia diaria. Este es el futuro que se está formando, no uno escrito con tinta fija, sino uno moldeado por decisiones presentes. Y todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay oportunidad de elegir el camino de la preparación, de la profundidad, de la fidelidad, porque el mañana puede ser atravesado con paz si hoy decidimos responder correctamente a la voz que nos despertó. Amada iglesia, hemos llegado al punto donde ya no se puede seguir escuchando sin decidir. Todo lo que se ha dicho hasta ahora no fue información, fue dirección. No fue análisis, fue advertencia. No fue emoción, fue preparación. Y ahora el Espíritu Santo nos trae al momento más serio de todo este mensaje, porque aquí ya no se trata de lo que Dios dijo, sino de lo que tú harás con lo que escuchaste. La Biblia nos enseña que hay instantes espirituales que no se repiten de la misma manera. Momentos donde el cielo se acerca, donde Dios habla con claridad, donde el corazón entiende, aunque la mente todavía no tenga todas las respuestas. Y esos momentos no son eternos. No porque Dios se aleje, sino porque el tiempo de decidir no se puede postergar sin consecuencias. Este es uno de esos momentos. Dios ya despertó, Dios ya habló, Dios ya alineó. Ahora la pregunta no es si el mensaje fue fuerte, ni si fue claro, ni si fue bíblico. La pregunta es profundamente personal y espiritual. ¿Qué lugar va a ocupar esta palabra en tu vida a partir de hoy? Porque escuchar y no decidir es una forma silenciosa de rechazar. Y eso en tiempos como estos es extremadamente peligroso. En la Escritura, cuando Dios llamaba a decidir, nunca lo hacía con presión emocional, pero sí con peso eterno. Escoge hoy, decía, no mañana. No cuando todo esté más claro, no cuando las circunstancias obliguen. Hoy. Porque el que decide hoy, camina mañana con dirección, y el que posterga hoy, camina mañana con confusión. Este no es un llamado para sentir culpa, es un llamado para asumir responsabilidad espiritual. Dios no está buscando multitudes impresionadas, está buscando corazones alineados, personas que entiendan que este tiempo no se atraviesa con medias tintas.
que ya no es momento de vivir una fe cómoda, negociable, intermitente. Es tiempo de vivir una fe consciente, sobria y decidida. Y aquí quiero hablarte sin rodeos, con amor pastoral, pero con firmeza profética. No decidir también es una decisión. Decidir seguir igual, decidir postergar, decidir no cambiar nada. Y esa decisión, aunque parezca pasiva, tiene consecuencias activas, porque el tiempo no se detiene a esperar a los indecisos. El tiempo avanza y cada paso que da exige una postura. Dios no te está pidiendo perfección, no te está pidiendo que tengas todas las respuestas, no te está pidiendo que entiendas todo lo que viene, te está pidiendo algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Disponibilidad obediente. Un corazón que diga: Señor, no entiendo todo, pero no quiero quedarme igual. Un espíritu que diga: no sé exactamente cómo será el camino, pero no quiero caminarlo dormido. Este es el punto donde muchos mensajes fallan, porque llaman a la emoción pero no a la decisión. Aquí no. Aquí el llamado es claro. Decide hoy vivir preparado. Decide hoy ordenar tu altar. Decide hoy alinear tu casa. Decide hoy fortalecer tu raíz. Decide hoy dejar de postergar lo que el Espíritu Santo ya te mostró. Porque mañana puede ser tarde para hacer con paz lo que hoy puedes hacer con claridad. No te hablo de grandes cambios visibles para otros. Te hablo de decisiones íntimas que solo Dios ve. Volver a la palabra con disciplina. Restaurar la oración constante. Corregir hábitos que debilitan tu fe. Ordenar prioridades. Pedir perdón donde haya que pedirlo. Soltar lo que estorba. Decisiones que no generan aplausos, pero generan cobertura espiritual. Quiero que entiendas esto. Dios no te va a empujar. Él invita, Él llama, Él advierte, pero no fuerza, porque la obediencia forzada no produce fruto duradero. Él está esperando una respuesta voluntaria, consciente, madura. Una respuesta que diga: elijo estar despierto, no porque tenga miedo, sino porque tengo entendimiento. Este es el momento donde se separan los que solo escuchan de los que realmente responden. No con palabras bonitas, sino con acciones coherentes. No con promesas emocionales, sino con cambios reales. Porque el reino de Dios no se manifiesta en intenciones, se manifiesta en obediencia. Y ahora, como pastor, como siervo, como alguien que también está bajo esta palabra, quiero invitarte a sellar esta decisión espiritualmente. No como una dinámica digital, no como una costumbre vacía, sino como un acto de fe consciente. Porque cuando el pueblo de Dios verbaliza una decisión espiritual, algo se establece en lo invisible. Te voy a pedir que hagas algo sencillo, pero cargado de significado. No escribas tu nombre, no escribas tu país. Hoy no se trata de identificación pública, se trata de postura espiritual. Escribe en los comentarios una sola palabra y escríbela con intención, con reverencia, como una declaración delante de Dios. La palabra es esta: preparado. No como alguien que ya llegó, sino como alguien que decidió caminar en esa dirección. No como alguien que se cree superior, sino como alguien que se toma en serio la advertencia. Escribe preparado, como quien dice: Señor, no quiero ser hallado dormido, no quiero llegar tarde, no quiero vivir reaccionando, elijo alinearme ahora. Y mientras escribes esa palabra, permíteme orar por ti, no como un cierre, sino como una consagración final. Padre eterno, Dios de misericordia y verdad, hoy presento delante de ti a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces sus corazones, sus luchas, sus temores, sus dudas y también su deseo genuino de agradarte. Señor, hoy no venimos a prometer lo que no podemos cumplir. Venimos a rendirte nuestra voluntad. Declaro en el nombre de Jesús que este no será un mensaje más que se pierde en la memoria. Declaro que esta palabra cae en tierra buena, que produce raíz profunda, que despierta convicción santa, que ordena prioridades,
que fortalece decisiones. Espíritu Santo, sella en lo profundo del corazón esta determinación de prepararse, de alinearse, de caminar despiertos. Guarda a tu pueblo del miedo y del orgullo, del pánico y de la soberbia. Llévalos por el camino de la sobriedad, del discernimiento, de la fidelidad diaria. Que sus casas sean refugio, que sus vidas sean luz, que su fe sea firme, y que cuando el tiempo se vuelva más exigente, sean hallados de pie, con aceite en la lámpara y paz en el corazón. Señor, recibimos tu advertencia como un acto de amor, recibimos tu llamado como un privilegio, y respondemos hoy, no mañana, no después, no cuando todo sea evidente, respondemos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, el cielo ya habló, el despertar ya comenzó, la preparación está en marcha, ahora camina con sobriedad, con humildad y con fe, porque Dios no despertó a su pueblo para abandonarlo, lo despertó para guardarlo, usarlo y sostenerlo en el tiempo que viene. Y el que decide hoy, caminará mañana con dirección.